Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar trabajando el tema de distribución de frecuencias. Vamos a estar utilizando Excel. Para eso nos vamos a enfocar en el libro de probabilidad y estadística para bachilleratos tecnológicos y también nos vamos a apoyar en el libro de estadística y probabilidad del autor Benjamín Garza Olvera. Una distribución de frecuencias nos va a servir para poder ordenar nuestros datos. De forma inicial nosotros podemos recabar o bien recolectar ciertos datos a través de encuestas, entrevistas directas, o bien nos podemos apoyar con otro tipo de sistema de recolección de datos. Y una vez que tenemos estos datos, ahora lo podemos en este caso organizar y vamos a utilizar la distribución de frecuencias. Una vez que hemos organizado estos datos, vamos a estar ocupando gráficos estadísticos, pero en este video vamos a dar una introducción a la distribución de frecuencias. Para eso, pues bueno, vamos a estar realizando este primer ejemplo. Vamos a realizar esta tabla de distribución de frecuencias. Estos datos que aparecen aquí representan los ingresos en miles de pesos de 56 personas de una cierta compañía. No es necesario en este caso ordenar los datos, únicamente vamos a escribirlos tal cuales están. Aquí hay un error en el libro. Este dato que aparece aquí vemos que es 12, pero realmente el dato que debe de ir aquí es 21. Una vez hecho esta observación, aquí en esta tabla de Excel yo ya he copiado los datos tal cuales están. Nuestra tabla de distribución de frecuencias lleva estos encabezados. Tenemos la clase, límite inferior, límite superior. Tenemos la columna de los límites reales de clase. También a su vez contamos con el límite inferior, límite superior. Después tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta, que también puede ser simple o relativa, la frecuencia acumulada, que también es frecuencia simple y frecuencia relativa, y finalmente la frecuencia complementaria, que lo podemos tener de dos maneras: la frecuencia complementaria simple y la frecuencia complementaria relativa. Las definiciones de estos encabezados los podemos encontrar aquí en este libro de estadística y probabilidad. En nuestra página 27, aquí viene la definición de una distribución de frecuencia de datos y viene la definición de cada uno de los encabezados que vamos a utilizar: intervalo de clase, límites reales de clase, límite inferior real de clase, límite superior real de clase, etc. En este libro podemos encontrar todas estas definiciones y cómo es que se calcula. Aquí, por ejemplo, tenemos el tamaño y ancho, o también llamado longitud, de un intervalo de clase. La marca de clase también viene un ejemplo de cómo es que se calcula. Y aquí vienen otros ejemplos. Entonces nosotros lo vamos a realizar en esta tabla de Excel. Para poder realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias, nosotros necesitamos conocer el número de datos, el valor máximo que tenemos, el valor mínimo, el rango, el número de clases y la amplitud del intervalo. Entonces vamos a continuar con este ejercicio. En este ejemplo, aquí en este documento nos dice todos los pasos que vamos a seguir. También vienen algunas definiciones. Viene aquí los intervalos de clase y aquí tenemos los datos que nosotros vamos a estar utilizando: el valor más grande, el valor pequeño, su diferencia. Y entonces, pues bueno, estos pasos que vienen en este documento los vamos a ir a hacer aquí en Excel. Entonces vamos a iniciar. Aquí en el ejercicio, como nos dice que son 56 datos,
Estos de aquí son los ingresos en miles de pesos de 56 personas, entonces el número de datos será 56. Si estamos trabajando en Excel, nosotros podemos apoyarnos de una función. Esta función nosotros la podemos determinar o obtener aquí donde dice insertar función. Aquí vemos todas las funciones que tiene Excel: una función financiera, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de texto, lógica, etc. Entonces, si nosotros no sabemos cuántos datos hay aquí y los queremos contar, entonces aquí nos podemos apoyar de una función de Excel. Para eso, siempre que vamos a insertar una función, siempre primero tenemos que escribir el signo igual y después aquí vamos a poner la función de contar. Excel nos da varias opciones. Contar, que es nuestra primera opción, nos dice aquí cuenta el número de celdas. Contar blanco, contar sí, contar punto sí, conjunto. Estos ya son condicionales. Nosotros nos interesa el primero, le damos doble clic, seleccionamos los datos que queremos contar, le damos enter y aquí Excel ya cuenta los datos que tenemos, que en este caso pues son 56. Ahora esta tabla, los datos de esta tabla pues están desordenados, entonces para encontrar el número más grande nosotros lo podemos hacer de forma visual, es decir, seleccionando alguno de ellos. La otra es en Excel utilizar otra función, para eso le damos igual y vamos a escribir max. Con esto la función max nos dice aquí que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces al darle doble clic a esta opción, ahora cambia la nomenclatura. Ahora Excel me dice número 1, número 2 y puntos suspensivos. Entonces para eso seleccionamos esta tabla. Vemos que alrededor se forma estos puntos con líneas punteadas. Le damos enter y Excel me dice que el valor más grande es 31. Ese 31 pues también aquí lo podemos ubicar. Para nuestro caso, este valor de 31 pues lo podemos ver aquí en esta celda. Ahora para el valor más pequeño vamos a ocupar otra función, le damos igual y ahora escribiríamos la palabra min, min de mínimo. Tenemos varias opciones. El primero nos dice que devuelve el valor mínimo, después el otro también devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Después la función minus, que convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Entonces pues nosotros vamos a ocupar el primero, le damos doble clic, igual seleccionamos toda la tabla de valores, le damos enter y tenemos un resultado de 11. Entonces el valor más pequeño en esta tabla de valores es de 11. Ahora el otro concepto que tenemos es el rango. El rango hace referencia a la diferencia que existe entre el valor más grande y el valor más pequeño que nosotros tengamos. Es decir, el rango nos va a indicar de dónde a dónde están distribuidos nuestros datos. En este caso pues podemos ver que el dato más pequeño es 11 y el dato más grande es 31. Ese es el límite que nosotros tenemos desde el número 11 hasta el 31. Entonces para determinar el rango únicamente vamos a hacer una resta del valor más grande que tenemos, que en este caso es 31. Aquí en Excel le vamos a dar igual. Vemos que se simboliza en R5. Recordemos que Excel pues trabaja con celdas. Yo he seleccionado esta celda que está en azul, que corresponde a la columna R, con la fila marcada con este número 5. Le damos menos. Ahora el valor mínimo que se ubica en esta celda en R6, y al darle enter pues bueno, Excel me dice que el rango es de 20. Ahora para determinar el número de clases
tenemos varios criterios. Uno de ellos es utilizar la fórmula de Sturges, donde me dice que es 1 más 3.3 por el logaritmo natural de n. N va a ser en este caso el número total de datos, que en este ejemplo son 56. Pero de acuerdo a este procedimiento que viene en este libro de probabilidad y estadística para bachilleratos tecnológicos, aquí nos dice que en el paso número 1 tomemos 5 clases para nuestro ejemplo. Entonces, pues bueno, aquí directamente vamos a ocupar 5 clases. Ya no es necesario ocupar esta fórmula porque el ejemplo nos dice que vamos a usar 5 clases. Otro criterio es, por ejemplo, la raíz cuadrada del número de datos. El tercer criterio es la raíz cúbica del número de datos. Y por lo general, de acuerdo a la experiencia de la persona que está realizando este estudio estadístico, él puede decidir cuál es el número de clases que va a utilizar. Mínimo podemos usar 5 clases. Si utilizamos nuestra fórmula, pues bueno, ya tendríamos en este caso un número de clases diferente. Entonces vamos a dejarlo con 5 clases. Ahora, la amplitud del intervalo, una forma de calcularlo es la siguiente. Vamos a hacer esta división de el rango entre el número de clases. Entonces aquí tenemos, le damos igual, el rango que nos dio un valor de 20, lo vamos a dividir entre el número de clases, que en este caso son 5. Le damos enter, 20 entre 5 pues nos da 4. Estos son los valores que nos va a servir para poder llenar esta tabla. Entonces aquí las clases, como dijimos que son 5, pues los vamos a enumerar colocando justamente nuestras 5 clases. Ahora en el intervalo de clase, para el primer límite inferior de mi primera clase, aquí siempre voy a colocar el valor más pequeño. Entonces pues ya sabemos que el valor más pequeño es este número 11. Le damos enter y ya tenemos el dato. Ahora lo que vamos a realizar es ir sumando la amplitud del intervalo. Primero vamos a estar trabajando con el límite inferior. Entonces aquí sería igual el límite inferior anterior, que es 11, más la amplitud del intervalo, que en este caso sería este 4 que tengamos aquí. Le damos enter y eso nos da 15. Después haríamos lo siguiente: la celda anterior o el límite inferior anterior, 15, más la amplitud del intervalo, y eso nos da 19. Como estamos relacionando la celda anterior con este amplitud de intervalo, entonces pues bueno, aquí podemos hacer de forma automática nuestra operación. Simple y sencillamente vamos a arrastrar. Observemos que el puntero del mouse aparece una letra, un símbolo de más de color blanco. Al ponerlo aquí en este cuadrito pequeño, aparece un signo de más o una cruz color negro. Entonces nos ubicamos en este cuadro pequeño, le damos clic izquierdo y arrastramos los datos. Y con esto pues bueno, Excel nos hace la operación automática. Solo que aquí el inconveniente que vemos es que esta celda en color rojo se va moviendo. Para dejarlo fijo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: esta celda que está en color rojo, que corresponde a R9, debe de estar fijo. Entonces a la izquierda y a la derecha de la letra R vamos a escribir un signo de pesos. Le damos enter y con eso pues bueno, estamos fijando en esta celda. Hacemos lo mismo, nos vamos en este cuadro pequeño, arrastramos y ahora sí Excel ya nos está sumando la celda anterior con este valor de aquí. Ahora para el límite superior existe un criterio.
Este criterio que vamos a estar siguiendo es lo siguiente. Aquí nos dice que vamos a realizar para el límite superior, vamos a restar una unidad de variación al límite inferior. En este caso, nuestra unidad de variación es simple y sencillamente esta amplitud de intervalo. La unidad que vamos a tener va a depender a los datos. Aquí, por ejemplo, en este tenemos un número entero, entonces la unidad de variación será entero. Si nosotros hubiéramos tenido un decimal, por ejemplo, si aquí en la amplitud del intervalo nosotros hubiéramos calculado 1.5, entonces ahora la unidad de variación es justamente 1.5. Y entonces aquí nos dice que vamos a restar una unidad de variación. Simple y sencillamente lo que vamos a encontrar es el antecesor. Si nosotros tenemos el número 4, el antecesor, pues en este caso sería el número 3. Si nuestra unidad de variación fuera, por ejemplo, 2.54, entonces el antecesor de 2.54 sería 2.53. Aquí, por ejemplo, nuestra unidad de variación está en centésimos. Si fueran décimos, ahora, por ejemplo, si tuviéramos 5.2, ahora aquí nuestra unidad de variación está en décimos, porque nuestro dato está con un decimal. Entonces, pues el antecesor sería 5.1. Y ese es de forma general. Entonces, el antecesor, pues aquí tenemos como número 3. Entonces, este 3 lo vamos a ir sumando con cada límite inferior de aquí. En este caso sería 11 más 3 nos da 14. Después 15 más 3 nos da 18. Y así sucesivamente con cada límite inferior. Le vamos a ir sumando este antecesor de nuestra amplitud de intervalo hasta llegar al último dato, que sería 27 más 3, y esto nos da 30. Ahora la única observación que existe es que este valor de 30 debe de coincidir con el valor más grande que tengamos en nuestros datos. En este ejemplo, pues el dato más grande que tenemos es 31 y aquí nos ha dado 30. Eso por lo general sucede en este tipo de ejercicios. Cuando eso pasa, pues lógicamente, como debe de ser igual al valor máximo, entonces este 30 lo puedo eliminar y escribir el dato que debe de ir, que en este caso sería 31. Si no colocamos este dato de 31, entonces estamos dejando fuera un valor y para contarlo ya tendríamos algún problema. Ahora, para los límites reales vamos a seguir algunos criterios. Estos criterios también los podemos consultar aquí en este libro de estadística y probabilidad del autor Benjamín Garzolvera. Yo he colocado estos criterios en este cuadro. Y bueno, pues los límites reales son valores que unen a las clases y se forman únicamente de números enteros positivos. Siempre tiene que ser enteros positivos. Y para eso tenemos varias situaciones que debemos nosotros considerar. El primer caso es cuando nuestros datos son enteros. En este ejemplo, pues estos datos son enteros. Los intervalos de clase también son enteros. Cuando eso pasa, entonces a los límites vamos a restar 0.5 y los límites que están a la derecha, que corresponden al límite superior, pues vamos a sumar 0.5. El segundo caso es cuando las clases tengan un decimal. Aquí, por ejemplo, se refiere a que si hubiéramos tenido 11.5, ahora el límite inferior tiene un decimal, o bien cuando nuestros datos
que tenemos aquí, cuando recolectamos los datos, estos sean decimales, tengan un decimal, entonces vamos a restar 0.05 a los límites de la izquierda y vamos a sumar 0.05 a los límites de la derecha. El tercero es cuando las clases tengan dos decimales. Puede ser que aquí los intervalos de clase tengan dos decimales, o bien en los datos tengamos dos decimales. Para eso, entonces vamos a restar 0.005 a los límites de la izquierda y sumar 0.05 a los límites de la derecha. Con esto podemos observar, podemos tener varias situaciones cuando tengamos 4 decimales, 5, etc. Nosotros vamos a agregar tantos ceros como sean necesarios. Si los datos son enteros, entonces únicamente vamos a restar y sumar 0.5. Si tiene un decimal, entonces sería 0.05. Agregamos un 0 a la izquierda del 5. Si tuviéramos dos decimales, entonces agregamos dos ceros y entonces tendríamos que restar 0.005. Tomando en cuenta entonces estos criterios, pues aquí como nuestros datos son enteros, entonces eso significa que el límite de la izquierda, que en este caso corresponde al límite inferior, pues voy a restar 0.5 o lo que es lo mismo 0.5 y aquí corresponde a 10.5. Como Excel es automático, entonces podemos aquí arrastrar la operación. Simplemente me voy aquí hasta que el puntero del mouse se convierta en un signo de más en color negro. Arrastramos y ya tenemos los valores. Para el límite superior, entonces ahora voy a sumar al límite superior, en este caso el 14, voy a sumar 0.5 y en este caso pues nos da 14.5. Arrastramos y ya tenemos los límites reales de clase. Ahora, para poder calcular nuestra marca de clase, la marca de clase pues es un promedio entre, aquí nos dice la definición, entre el intervalo de la clase, puede ser el límite inferior y el límite superior. También nosotros podemos utilizar los límites reales de clase. Entonces la marca de clase es el punto medio entre estas dos clases. Entonces para calcularlo tenemos dos opciones. Podemos sacar el promedio de este intervalo de clase o bien de los límites reales de clase. Siempre nos va a dar el mismo resultado. Aquí por ejemplo sería igual. Abrimos un paréntesis porque vamos a sumar los límites inferior y superior del intervalo de clase. Cerramos paréntesis y esto lo voy a dividir entre 2. Entonces 11 más 14 nos da un resultado de 25 y 25 entre 2 nos da como resultado 12.5 y así sucesivamente. Ahora, si nosotros hubiéramos calculado lo siguiente, hubiéramos agarrado por ejemplo el límite inferior real, que en este caso es 10.5, más el límite real superior, que es 14.5, y al dividirlo entre 2 pues también nos da 12.5. Entonces para la marca de clase puedo utilizar cualquiera de estos dos. Como ya está vinculado las operaciones, entonces me voy aquí, clic izquierdo y arrastramos, y ahí tenemos entonces la marca de clase. Ahora aquí podemos realizar la siguiente observación. La amplitud del intervalo, que en este caso nos dio este 4 que aparece aquí, lo vamos a resaltar con este color vamos a ponerlo en este color rojo. Este 4 que aparece aquí nosotros también lo podemos ver en la marca de clase. Por ejemplo, si nosotros restamos estos dos, 24.5 menos 20.5, yo lo voy a hacer aquí, tendríamos 24.5 menos 20.5 nos da 4.
Ahora voy a intentar con el otro. 20.5 menos 16.5 nos da 4. Y ahora vamos con el otro de aquí. 16.5 menos 12.5 y también nos da 4. Entonces en la marca de clase, la diferencia que existe entre cada una de las marcas de clases siempre tiene que ser igual a la amplitud del intervalo, que de acuerdo a este primer ejercicio la amplitud del intervalo fue 4. Entonces la diferencia entre cada marca de clase es de 4 unidades. Aquí lo podemos ver al revés. Si a 12.5 le sumamos 4, pues vamos a obtener 16.5. 16.5 más 4, pues tenemos entonces 20.5. Esta es una forma de determinar que nuestro procedimiento esté realizado de forma correcta. Más adelante vamos a tener ejercicios en donde nos dan la tabla de distribución de frecuencias y nos dicen cuál es la amplitud del intervalo. Entonces podemos sacarlo de varias maneras: la marca de clase, como ya lo expliqué, o bien en los intervalos de clase. Aquí, por ejemplo, si a 23 le restamos 19, nos da 4. A 19 le restamos 15, pues también nos da 4. Entonces también así podemos calcular la amplitud del intervalo. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta. La frecuencia en estadística se va a definir como el número de veces que se está repitiendo un dato. Esa es la definición de la frecuencia. Bueno, aquí en nuestro documento tenemos estos valores que son exactamente los mismos que hemos calculado hasta este momento. Para la marca de clase tenemos 12.5, 16.5, que son estos datos que aparecen aquí. Ahora vamos con el paso número 5, que es la frecuencia absoluta, que es el número de elementos de la clase o el número de elementos que se está repitiendo. Para eso, bueno, tenemos aquí los datos, que la primera frecuencia son 2, después 14, 21, otra vez 14 y al último 5. Es decir, por ejemplo, para el primer intervalo de clase, aquí nos dicen la clase que va de 11 a 14. Tenemos los datos 11 y 13 aquí en nuestra tabla. Entonces, pues bueno, anotamos en esta columna el número 2 y después contaríamos todos los elementos o todos los números que van desde el número 15 hasta el número 18. Y aquí, pues bueno, los podemos ver. Entonces, para la primera clase, del 11 al 14, están dos elementos. El primero es el número 11, que aquí lo vamos a ir ubicando, es este rojo. Después está el número 13 y de ahí en fuera ya no está otro. Entonces, pues bueno, aquí escribiríamos el 2. Después del 15 al 18, igual localizaríamos los datos que corresponden a estos valores, que en este caso es el primer valor que tenemos, que debe de ser el número 15. Vamos a ir resaltándolo con otro color. Aquí tenemos a un 15, aquí tenemos a otro 15, y así sucesivamente podemos ubicarlos. Después aquí tenemos al 16, después tenemos al 17, aquí tenemos varios 17, aquí está otro 17, aquí tenemos dos números que son 16, aquí tenemos al 18, el 18 también lo tenemos que contar, aquí tenemos a otro 18, aquí ubicamos a otro, aquí está un 17 y en la parte de abajo tenemos a un 17.
Si los contamos son 14, entonces pues bueno, aquí escribiríamos el 14. Pero realizarlo así es demasiado cansado, entonces pues vamos a ocupar una función de Excel. Vamos a comprobar entonces nosotros estos resultados. Yo lo voy a borrar. Para eso pues bueno, vamos a seleccionar esta columna que va desde la clase 1 hasta la clase número 5. Con clic izquierdo seleccionamos esto. Y ahora en nuestro teclado vamos a ubicar estas teclas. La primera tecla va a ser la tecla Shift, que por lo general aparece aquí en esta parte izquierda. Es esta tecla con una flecha hacia arriba. También podemos ubicar a la tecla Shift aquí en este lado. Dependiendo de cada teclado, la tecla Shift puede aparecer dos veces, como en este caso, o bien puede aparecer una sola vez. La segunda tecla que vamos a ubicar es la tecla Control, que es esta de aquí, que por lo general siempre se abrevia así, CTRL. También en algunos teclados pues aparece aquí en esta otra parte. Y la tercera tecla que vamos a ubicar es la tecla de Enter o bien Intro, cualquiera de esas dos. Entonces nosotros vamos a oprimir estas tres teclas al mismo tiempo, la tecla Shift, la tecla Control y finalmente la tecla Enter. Debemos de presionar al mismo tiempo estas tres teclas. Entonces aquí por ejemplo, primero seleccionamos esta columna y vamos a oprimir las tres teclas antes mencionadas, Control, Shift, Enter. En este caso, para que nos pueda realizar la operación, voy a pasar esto un poco más aquí arriba. Entonces ubicamos esto, Control, la tecla Shift y la tecla Enter. Una vez que ya ubicamos esto, seleccionamos la columna que corresponde desde la primera clase hasta la número 5. Una vez que ya hicimos esto, ahora vamos a colocar el signo de igual. Únicamente se va a escribir en la primera celda. Vamos a escribir la función de frecuencia. Solo basta con escribir FRE para que Excel llame la función de frecuencia. Y aquí pues nos dice que calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Entonces la matriz que nosotros elegimos es esta, lo que está ensombreado en azul. Entonces le damos doble clic y ahora Excel me dice, para la frecuencia necesito los datos y necesito los grupos. Los datos pues lógicamente son estos datos que tenemos aquí. Entonces con un clic izquierdo los seleccionamos. Después, de acuerdo aquí a la nomenclatura, va una coma y vemos cómo ahora grupos se resalta su color. Ahora Excel me dice que le dé los grupos. En este caso los grupos va a ser el límite inferior. Lo seleccionamos esta columna igual desde la clase 1 hasta la clase número 5 y aquí cerramos nuestro paréntesis. Ahora, para que esta función se aplique a todas las clases, entonces pues vamos a oprimir estas tres teclas al mismo tiempo, la tecla Shift, la tecla Control y la tecla Enter. Debe de ser oprimidos al mismo tiempo. Al realizarlo, vemos que Excel ya cuenta en automático todas las frecuencias. Nosotros habíamos visto anteriormente que, por ejemplo, del intervalo 11 a 14 hay dos elementos, que es este 11 y este 13.
Del 15 al 18 hay 14 elementos que son estos en color verde. Si nosotros quisiéramos identificar los elementos que van del 19 al 22, aquí vemos que son 21 elementos. Vamos a simbolizarlo con un color blanco. El dato más pequeño de la clase 3 es 19. Aquí podemos ver, tenemos dos números 19. Aquí está otro 19. Aquí podemos ver otro 19. Seguimos buscando. Aquí tenemos otro 19. En esa parte tenemos a otro. Después del 19 pues seguiría el 20. Aquí tenemos dos elementos que son número 20. Aquí también el 20. En esta parte tenemos otro 20. Aquí podemos ver otro número 20. En esta parte encontramos a otro. Después del 20 el que sigue sería 21. Aquí lo podemos ubicar al 21. Aquí tenemos tres números que son 21. Aquí tenemos a otro. Aquí tenemos a uno más. Y el último dato que vamos a considerar es el 22. Aquí tenemos al primero. Aquí tenemos al segundo. Y ahora contaríamos las celdas que están en color blanco. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que corresponde a este 21 que yo tengo aquí. Entonces, pues bueno, Excel con la función de frecuencia me puede ahorrar mucho trabajo al contar cada uno de los datos. Ahora, para la frecuencia relativa, lo vamos a calcular de la siguiente manera, pero también antes de pasar a la frecuencia relativa, aquí en la frecuencia simple, si nosotros vamos a ocupar esta función de suma, aquí tenemos varias condiciones. Nosotros vamos a oprimir el primero, vamos a sumar justamente esta columna que va de la clase 1 a la clase 5. Vamos a sumar 2 más 14 más 21 más 14 más 5. Le damos enter y este resultado tiene que ser igual al número total de datos que nosotros tenemos. Aquí podemos ver que tenemos 56. Como suma tenemos un total de 56 que corresponde al número total de datos, que son 56. Si nos regresamos a nuestro documento de trabajo y comparamos nuestras frecuencias, pues aquí tenemos 2, 14, 21, 14 y 5. Y la suma que nos da es 56, que es exactamente lo mismo que tenemos en este. Ahora aquí la frecuencia relativa nos dice que es el resultado del cociente de la frecuencia simple y la suma de las frecuencias simples, o bien el número total de datos, y se puede expresar como un porcentaje o como decimal. Tenemos esas dos opciones. Entonces, si fuera como decimal, aquí esto va a ser igual a este 2 entre el total de datos que tenemos, que en este caso son 56. Aquí nos da este resultado. Si nosotros queremos fijar esta operación, pues únicamente lo arrastro. Aquí nos da este error. Eso pasa porque voy a darle doble clic aquí. Vemos que está dividiendo la celda en color azul entre la celda que está denotado con este color rojo. Como en la celda color rojo no hay nada, Excel entiende que es 0. Entonces, al dividir 21 entre 0, pues no se puede realizar. Es por eso que tenemos esta anotación que dice, está el signo del gato, paréntesis, división entre 0. Excel me está diciendo, no puedo realizar esta división entre 0. Entonces, para que quede fijo esta celda, la otra opción es seleccionamos la celda que está en color rojo, que corresponde en este caso a Q22.
está en la columna Q con el número 22. Seleccionamos, vean cómo Q22 pasa a estar sombreado en color gris. Vamos a ubicar esta tecla F4 que aparece aquí. En nuestro teclado oprimimos esa tecla y vemos que al lado izquierdo y al lado derecho de la letra Q se escribe un signo de pesos. Le damos Enter y con eso pues bueno, estamos diciéndole a Excel que esa celda no se va a mover, que la división que vamos a realizar va a ser entre esa misma celda. Ahora sí, me ubico en este cuadro pequeño, le doy clic izquierdo, arrastro los valores y nos da el resultado. Ahora si nosotros sumamos estos resultados que aparecen aquí, al final me tiene que dar como resultado un entero. Entonces vamos a ocupar la tecla igual y la función que vamos a ocupar es la función de suma. Le damos doble clic, seleccionamos, le damos Enter y efectivamente nos da como resultado 1. Entonces hasta aquí nuestro procedimiento pues está realizado de forma correcta. En nuestro documento podemos comparar las respuestas y ahora lo que vamos a realizar es que aquí yo le puedo decir a Excel cuántos decimales quiero que aparezcan. Aquí en nuestro documento pues nada más el autor pone 3 decimales, para el primero es .035 y aquí Excel nos pone más de 2 decimales. Si yo lo quiero configurar, yo puedo seleccionar esta columna, me voy aquí en donde dice número para que se abra un cuadro de diálogo y aquí en número yo puedo elegir, aquí me dice la muestra y aquí dice posición de decimales, entonces yo aquí puedo elegir los decimales que yo quiera y aquí está el ejemplo de cómo va a aparecer. Si yo quiero 3 decimales, pues aquí le colocamos 3, le damos a aceptar y vean cómo aquí Excel ya cambió a 3 decimales. Eso ya es opcional de acuerdo al ejercicio o al autor de cuántos decimales podemos nosotros escribir en la frecuencia relativa. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, vamos a ir acumulando los valores de la frecuencia simple. El primer valor, aquí tenemos por ejemplo este número 2 que lo voy a resaltar en color amarillo. Este primer dato siempre debe de ir aquí en la frecuencia acumulada simple, en este caso pues es 2 y ahora pues vamos a realizar una suma cruzada. Aquí podemos ver en nuestro documento de PDF que viene explicado. Entonces pues bueno, ahora lo que voy a hacer es la celda anterior, este 2, le voy a sumar la siguiente frecuencia simple, que en este caso sería 14. Entonces 2 más 14, eso nos da 16. Como yo ya vinculé estas dos celdas, la de color azul y la de color rojo, entonces Excel de forma automática ya me puede ir sumando en forma cruzada estos dos elementos. Para eso le doy clic aquí y en el cuadro pequeño color verde lo arrastro y aquí están los valores. Ahora este último dato yo lo voy a colocar lo voy a sombrear con este color rojo. Este de aquí, este 56, debe de coincidir con el número total de datos que tenemos, que en este caso son 56. Siempre va a ser de esa forma. Ahora, para la frecuencia relativa, vamos a hacer exactamente lo mismo que la anterior. Es decir, cada frecuencia acumulada simple lo voy a dividir entre el número total de datos, que en este caso pues es 56. Voy a fijar esta celda, la Q22, voy a oprimir la tecla F4 para que del lado izquierdo y del lado derecho aparezca el signo de pesos. Le doy Enter, arrastro los valores y aquí siempre esta celda que voy a resaltar en color turquesa siempre tiene que ser igual a 1.
Ahora vemos que aquí en esta celda se ha pintado este triangulito color verde, y aquí si le damos clic en esto nos dice fórmula incoherente. Como nosotros estamos vinculando varias celdas con varias operaciones, hay veces que Excel como que se empieza a bloquear, entonces no pasa nada, no hay ningún problema si aparecen estas notaciones que nos dice que es una fórmula incoherente. Simplemente le podemos dar aquí en ignorar error, porque como estamos vinculando muchas celdas, luego Excel se llega a saturar. Y entonces estos datos que tenemos aquí, de igual forma, pues lo podemos comparar en esta tabla de frecuencia que está haciendo el autor. Aquí vemos que debe de coincidir al final 56 y el número 1. Ahora lo que vamos a realizar finalmente es la frecuencia complementaria. Entonces para eso vamos a realizar lo siguiente. En esta primera columna, en esta primera clase, la frecuencia complementaria simple siempre va a ser de la siguiente manera. Ahora vamos a restar, en este caso, ahora vamos a realizar lo siguiente. Para la primera frecuencia simple, ahora tendremos que restar de la frecuencia acumulada simple. El último dato que tenemos es 56. Le voy a restar el primer valor que tenemos aquí de la frecuencia simple. En este caso es 2. Le damos enter. Después realizamos lo siguiente. Ahora de la anterior, este 54, le vamos a restar. Le vamos a restar, en este caso, la segunda frecuencia simple. En este caso sería 14. Y así sucesivamente. Sería el anterior menos, ahora seguiría 21. Después, como Excel ya ha vinculado las operaciones, entonces aquí simplemente lo puedo arrastrar, y ahora aquí siempre nos tiene que dar 0. Si este dato de aquí no nos da 0, entonces hicimos algo mal. Ahora para la frecuencia relativa únicamente vamos a realizar lo siguiente. Vamos precisamente a dividir ahora este dato que tenemos aquí entre el número total de datos que tenemos, que es 56. Aquí podemos fijar esta celda, presionamos F4, arrastramos y al final pues también nos tiene que dar 0. Esto es... Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él todos nosotros. Y bien, soy Gandía, he conseguido liberarme. Estáis solos. También podemos cuadricular esto. Y bien, es así entonces como se realiza nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ya hemos terminado. Ya en videos posteriores vamos a estar trabajando con nuestras gráficas. Bien, entonces esto ha sido todo por este video.